La siguiente producción está enfocada en describir los procesos que intervienen en la formación de los depósitos minerales secundarios de donde se obtiene uranio, así como también su dinámica en el mercado energético global. Empezaremos con una discusión general acerca del uranio, sus usos, la producción mundial, los recursos y fuentes naturales, como también los tipos de depósitos minerales que existen. Luego, pasaremos a revisar los procesos mineralizadores que hacen posible los depósitos secundarios de minerales de uranio, formados en ambientes oxidantes y reductores, que son los que finalmente nos interesan. Discutiremos también algunos ejemplos de minas de uranio a nivel mundial y el procesamiento del mineral para la obtención de uranio. Empecemos con preguntarnos, ¿qué le da al uranio la importancia económica para extraerlo? Bueno, la razón por la que se extrae uranio tiene que ver con su radioactividad y la relación que ésta tiene con la energía nuclear de fisión. La energía nuclear de fisión se obtiene al bombardear con neutrones a gran velocidad los átomos de ciertas sustancias. Algunos de estos neutrones alcanzan el núcleo atómico y lo rompen en dos partes. Se libera una colosal cantidad de energía y algunos otros neutrones. Estos neutrones pueden chocar contra otros núcleos, que se romperán produciendo más energía y más neutrones que chocarán contra otros núcleos. A esto se le conoce como una reacción en cadena. Para que esta reacción en cadena se produzca es necesario usar sustancias que se desintegren fácilmente, es decir, sustancias radioactivas. Y el uranio 235, que es el isótopo natural menos abundante, provee esas características demandadas por la industria energética nuclear. La energía producida por la fisión de 1 kilogramo de uranio 235 equivale a 80 terajoules u 80 billones de joules. Es decir, exactamente la misma energía que se puede obtener en una planta termoeléctrica con 3.000 toneladas de carbón. La fisión de uranio provee casi 3 millones de veces más energía que el carbón por unidad de masa. En la actualidad, los reactores de las plantas nucleares son alimentados con uranio 235 y plutonio 239, ambos subproductos de la minería de uranio, pues el plutonio 239 también es obtenido a partir de la explotación de minerales de uranio. Se produce por procesos de desintegración beta a partir del isótopo uranio 238, que representa el 99% de todas las reservas mundiales de uranio. Pero el uranio y el plutonio no son los únicos elementos obtenidos a partir de la explotación de minerales de uranio. En las minas de Pechblenda y en la mayoría de arenas de Carnotita en Canadá y en el estado de Colorado se encuentran trazas de hasta 8 partes por millón de radio, un elemento que es 1 millón de veces más radioactivo que el uranio. El radio 88 fue durante mucho tiempo el único radioisótopo utilizado en tratamientos de irradiación terapéutica. Aunque ahora se usa únicamente en el tratamiento de unos pocos tipos de cáncer, el uso de cloruro de radio sigue siendo importante para el campo medicinal. El uranio es un elemento relativamente común, encontrado en la mayoría de las rocas, en concentraciones variables. El contenido promedio de uranio en granitos es de 8 partes por millón. Las concentraciones más comunes van desde 4 partes por millón hasta las 28 partes por millón. Estas serían concentraciones suficientes para la explotación de un depósito aurífero, pero la explotación de minerales de uranio consume muchos más recursos para ser extraído y procesado, además de sus cambiantes precios. De hecho, el uranio es 40 veces más común que la plata y alrededor de 500 veces más común que el oro en la corteza terrestre, pero requiere de depósitos muchas veces más concentrados para hacer económicamente viable su explotación. Intentemos entender rápidamente el mercado global de uranio. Alrededor del 85% del mineral extraído se destina a procesos que terminarán consiguiendo combustible para los reactores nucleares, bajo distintos niveles de enriquecimiento según los requerimientos de las plantas nucleares. Por otra parte está la industria militar, que ha requerido del mineral no solo como material explosivo fisible para la elaboración de las tristemente conocidas bombas atómicas, sino que su principal uso está en aprovechar la altísima densidad, dureza y piroforicidad del uranio para fabricar munición que logre penetrar casi cualquier material
y asimismo crear blindajes efectivos con placas de uranio empobrecido. El uranio empobrecido se prefiere sobre otros metales similarmente densos como el platino, debido a su capacidad de ser fácilmente mecanizado y fundido, y lógicamente por su costo relativamente más bajo. El uranio se comercializa como yellow cake o torta amarilla, que es un polvo amarillo concentrado, generalmente contiene alrededor del 80% en peso de octóxidos de uranio. El restante está representado por hidróxidos uranilos, sulfatos de uranio y sales de uranio. El yellow cake se produce en más del 95% de los países que explotan minas de uranio. El precio promedio en octubre de 2016 para el triuranio octóxido fue de $26 por libra. El yellow cake se somete a varios procesos químicos para obtener solamente triuranio octóxido. Luego de que se concentran los óxidos y a partir de concentraciones por encima del 99% del elemento químico impuro, se procede a realizar un proceso conocido como enriquecimiento de uranio para separar los isótopos 238 y concentrar los isótopos 235. Existen distintos niveles de enriquecimiento dependiendo de su uso. El combustible que utilizan los reactores nucleares de agua ligera suele tener concentraciones de uranio 235 debajo del 6% por unidad de masa. Sin embargo, no todos los reactores en el mundo son así y existen algunos reactores en Canadá tipo CANDU y uno de tipo Magnos en Corea del Norte que aún funcionan con óxidos de uranio sin enriquecer, con concentraciones inferiores al 0.6% de uranio 235. Luego está el uranio utilizado en los centros de investigación científica. Sus concentraciones generalmente no exceden el 18% de isótopos 235. Y por último tenemos el uranio altamente enriquecido, o también conocido como el uranio de las armas nucleares. El uranio fisible en las armas nucleares normalmente contiene 85% o más de isótopos 235, aunque la mayoría de este material suele estar por encima del 95%. Según algunos contrabandistas armenios, 1 kilogramo de uranio altamente enriquecido en el mercado negro puede llegar a costar $7 millones y hasta casi $10.000 por gramo. Aunque estos datos no dejan de ser especulativos, pues la información sobre el mercado de armamento explosivo fisible es muy restringida y regulada por los gobiernos potencialmente nucleares. Los precios del uranio son muy volátiles, en gran medida porque dependen de un factor emocional en el mercado mundial. Es un producto asociado a los desastres de las plantas nucleares, armas nucleares y el miedo a lo invisible. Por ejemplo, el accidente de Chernobyl, el desastre de las 3 millas de Islandia y el caos en Fukushima están siempre en el imaginario popular cuando se habla de energía nuclear, sin mencionar los desastres a raíz de la última Gran Guerra Mundial que estuvo inclinada a favor del uso de armas nucleares y además las amenazas bélicas de algunos países por el uso de estas. La demanda de uranio en el futuro dependerá de este crucial factor emocional. Sin embargo, se espera que en el mediano y largo plazo las gigantescas necesidades energéticas mundiales, sumadas a la insuficiencia y alta contaminación de los combustibles fósiles, provoquen la presión en los gobiernos por usar energías limpias como la de fisión nuclear para suplir esta creciente demanda. Por ejemplo, luego del accidente de Fukushima, las construcciones de reactores nucleares en Japón no han cesado, sino que, por el contrario de lo que uno esperaría, han ido en aumento, al igual que en países como China, Estados Unidos, Rusia y la India, como también en países de Sudamérica como Argentina y Brasil. Los 5 grandes solicitantes de uranio para plantas nucleares son Estados Unidos, Francia, Rusia, Corea del Sur y Alemania. Y caso especial el de China, que no es un gran productor de energía nuclear, pero que actualmente tiene 29 reactores bajo construcción, que son casi 20 reactores más de los que tiene Estados Unidos bajo construcción actualmente. Y China tiene alrededor de 50 proyectos más para los próximos 20 años. Otros países con una marcada tendencia hacia la energía nuclear son Rusia y la India, con aproximadamente 10 proyectos cada uno bajo construcción.
Los principales países productores de uranio en orden de producción son Kazajistán, de lejos el mayor productor actual de uranio con poco menos del 40% de la producción mundial. Cuenta con más de 15 minas de producción media y la mayoría en etapa inicial de producción. La mayor parte del mineral es extraído de depósitos óxidos reducidos en areniscas tipo Roll-Fron. Otros pocos ocurren concentrados en inconformidades y en areniscas tabulares, y aún en menor proporción en depósitos volcánicos cercanos a calderas, en rocas de composición intermedia ácida. Luego le sigue Canadá, que debe un 16% de la explotación mundial a su cuenca de Athabasca, que posee 3 de las mejores minas de alto beneficio, especialmente en discordancias hiperconcentradas en uranio, adyacentes a areniscas. Se han encontrado concentraciones de hasta 200.000 partes por millón, o sea, 20% de uranio, lo que es una anomalía a nivel mundial. Entre las minas de Canadá encontramos el yacimiento uranífero con mayor producción en masa actualmente, ubicado en la cuenca del río MacArthur, al norte de la región de Saskatchewan. Solo esta mina representa el 13% aproximado de la extracción mundial, con una producción anual representada por 20 millones de libras de yellow cake u 80.000 toneladas de uranio, y con reservas estimadas en 500 millones de libras. Luego tenemos Australia con el 9% de la producción mundial, y también debe casi toda su producción a su mina más grande, en Olympic Dam, la segunda mina más productora de uranio, con un total de 4.100 toneladas de uranio anuales, que representan el 25% de las ganancias de todo el distrito minero. Australia es el único productor de clase mundial que no se asocia directamente a depósitos relacionados con rocas sedimentarias e inconformidades, además de Namibia, pues los minerales de uranio se extraen de complejos de cuerpos brechados asociados a óxidos de hierro en los conocidos depósitos tipo IOCG. Por lo general son brechas ricas en hematita. Allí el uranio se encuentra con cobre, oro, plata y elementos de tierras raras en un gigantesco complejo de brechas graníticas ricas en hematita en el cratón de Gawler, sobre algunas areniscas del periodo cámbrico, pertenecientes a la formación Stuart Shelf. Luego tenemos al Níger con el 7.2% de la producción, con su mina a cielo abierto de Arlit, ubicada a tan solo 7 kilómetros al noreste de la ciudad de Arlit. La producción en la mina es de 3.000 toneladas de uranio y está asociada a depósitos tipo Roll-Fron en rocas sedimentarias. Luego en orden tenemos a Namibia con el 5.8% de la producción. Su depósito más representativo es un open pit llamado Rosink, que es la única mina de uranio relacionada a un intrusivo, y corresponde a una fina diseminación principalmente de uraninita en una pegmatita de lasquita de tipo S. Su producción es de 2.000 toneladas de uranio. Luego tenemos a otros productores menores: Rusia con el 5.3%, Uzbekistán con el 4.3%, Estados Unidos con el 3.4%, China que representa el 2.7%, Malawi que representa el 1.6% y por último Ucrania con el 0.9% de la producción mundial. Luego, si nos trasladamos al escenario de las reservas probadas recuperables a nivel mundial, conocidas como recursos razonablemente asegurados, el panorama cambia un poco. Australia está por encima del resto del mundo en cuanto a reservas, con casi el 30% de los recursos mundiales identificados a largo plazo, gracias en gran medida a Olympic Dam, que cuenta con cerca del 20% de las reservas mundiales. Luego tenemos a Kazajistán, Canadá, Rusia, el Níger, Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos. Es importante destacar que todas las reservas están estimadas según su costo de producción, pues como ya dije, en los últimos años los precios del uranio han oscilado dentro de unos márgenes muy amplios. Entonces, estas estimaciones determinarán si valdrá la pena invertir en su explotación o si la rentabilidad de la mina será casi nula. El uranio, como elemento químico, es un metal extremadamente duro y más denso que el oro, pero a diferencia del oro, nunca ocurre como mineral nativo, en forma metálica en la naturaleza, por lo que siempre está combinado con otros elementos. Lo encontramos concentrado en minerales como la uraninita y su variedad pechblenda, donde se encuentra como dióxido de uranio y trióxido de uranio. La uraninita es uno de los minerales más comunes de uranio. Inicialmente se forma en filones hidrotermales a temperaturas altas, encontrándose en pegmatitas de granito y sienita, y asociada a casiterita y arsenopirita. Su variedad masiva más rica en uranio es la pechblenda, y se encuentra en filones hidrotermales a temperaturas medias o mesotermales. Luego de ser erodada, la uraninita puede aparecer en forma de pequeños granos en areniscas alteradas y en conglomerados,
donde con frecuencia se degrada y pasa a ser un mineral secundario de uranio. Los yacimientos importantes de este mineral son principalmente en su forma masiva, la pechblenda, y se encuentran en rocas sedimentarias. Algunos de los más conocidos son el Gran Lago del Oso en los territorios del noroeste de Canadá, donde se encuentran grandes cantidades asociadas con plata, y algunas de las menas más puras en uranio se hallan en el lago Athabasca, al norte de la región de Saskatchewan, también en Canadá. Existen también antiguos depósitos sedimentarios al sur de África, en la región de Witwatersrand. El uranio también se encuentra en la carnotita, que es un complejo mineral del grupo de los vanadatos. Es el principal mineral de extracción en depósitos secundarios que han sido oxidados y luego reducidos para ser precipitados. Estamos en el Museo de Geociencias. Nos encontramos con algunos de los minerales principales de uranio. En este caso la carnotita. Este pertenece al sistema monoclínico. Es de color amarillo verdoso. Su dureza en la escala de Mohs es muy baja, se encuentra de 1 a 2. La carnotita es del grupo de los vanadatos. Su ambiente de formación es por infiltración en sedimentos. Es del grupo de los minerales reducidos de uranio. Esto quiere decir que el uranio se oxida y viaja a largas distancias hasta encontrar ambientes reductores en los cuales pueda depositar. Además, la carnotita es muy soluble en ácido clorhídrico. Genera una reacción rápida en presencia de pHs altos. La uranerita, que es otro complejo de óxidos de uranio, aparece en la naturaleza en forma de masas de cristales muy imperfectos y metamícticos. Generalmente se encuentran en depósitos de placeres. Luego podemos encontrar los minerales fluorescentes de uranio, que son muy llamativos. El más común es el uranófano o uranotilo, un nesosilicato hidratado de calcio y uranio. Ocurre como mineral secundario en zonas de oxidación de yacimientos de uranio, resultante de la alteración de uraninita o gumita. La alteración se produce con el calentamiento de la uraninita y el enfriamiento lento del mineral. Se encuentra asociado con torbernita, autunita y otros minerales secundarios de uranio. El segundo mineral fluorescente más común es la autunita, un fosfato uranil cálcico hidratado. Su ocurrencia más común suele estar en minas o en yacimientos de uranio oxidado, ya que la autunita se forma en lugares donde hay uranio oxidado, por lo que se usa también como indicador de la presencia de depósitos importantes. También se encuentra en algunos granitos. Hay 14 diferentes tipos de depósitos donde podemos encontrar cantidades significativas de uranio, pero solo 6 de ellos representan el 80% de la extracción mundial. Estos 6 se pueden clasificar según su génesis, en depósitos primarios y secundarios. En los depósitos primarios, el uranio se encuentra contenido en el magma y al momento de cristalizar lo hace conjuntamente con este, lo que conocemos como un proceso singenético, a través de mecanismos como la cristalización fraccionada o simplemente por segregación magmática. En los depósitos secundarios, a diferencia de los primarios, el uranio es transportado en forma de soluto a través de aguas subterráneas o fluidos hidrotermales y luego es redepositado en ambientes que tengan condiciones reductoras, en ambientes reductores. Según estudios petrográficos, el uranio contenido en estos sedimentos se deriva de fuentes graníticas, donde a causa de la metrización, el uranio que está en concentraciones de tipo traza es oxidado y puede llegar a formar el catión U6+. Este catión es muy soluble, por lo que pasa a migrar el uranio en forma de catión U6+, a través de la cuenca de sedimentación hasta llegar al mar. Pero antes de ello, si este uranio en forma de catión U6+ es expuesto a condiciones reductoras, pues entonces pasará a ser un catión U4+, al ganar electrones, por lo que se reduce. Este catión U4+ pierde solubilidad y es muy fácil que se precipite en el sedimento. Los depósitos relacionados a discordancias litológicas. Los depósitos
de uranio hospedados en areniscas, tanto como los depósitos superficiales de brechas y conglomerados que están asociados a material calcáreo formado en suelos semiáridos, y por último los depósitos de guijarros y cantos rodados conglomeráticos, los depósitos de conglomerados realmente de guijarros y cantos rodados de cuarzo, son todos depósitos de tipo secundario, y esos depósitos que acabo de mencionar proveen las características y condiciones requeridas para la migración del uranio. El uranio primario, presente en los granitos, representa la combinación de varias fases de concentración en la corteza por procesos de remezcla. Los granitos en sección delgada, además de cuarzo, feldespato y micas de biotita, muestran pequeños cristales de minerales que contienen uranio dentro de granos parduzcos. Existen distintos procesos geológicos que pueden llevar el uranio de los granitos hasta un depósito económico concentrado. Ahora veremos los procesos más comunes de concentración de uranio. Imaginemos por un momento una sección de un basamento cratónico metamórfico, sobre el que reposa una roca sedimentaria, o lo que es lo mismo, un zócalo de la corteza continental que ha sido metamorfoseado y plegado. Y luego imaginemos que es intruido por un cuerpo granítico. Los depósitos económicos posiblemente se pueden encontrar en rocas pegmatíticas de grano grueso, que son el resultado de la última fase de solidificación de los fluidos concentrados en uranio. Estos fluidos también pueden depositarse a través de un stockwork, que es un sistema de pequeñas venas que se producen como fisuras cuando el cuerpo granítico es emplazado. Los depósitos que están evidentemente asociados a la actividad ígnea se conocen como depósitos primarios. Cuando el basamento o el granito primario es erodado, o incluso cuando todo el depósito primario se eroda, los sedimentos resultantes en la cuenca adyacente eventualmente formarán rocas que pueden contener cuerpos o depósitos minerales de uranio secundarios. Los iones de uranio primario son descompuestos para producir los ya conocidos iones solubles de uranio 6+, por la oxidación en aguas subterráneas que pasan a través de los sedimentos y que a su vez fueron derivados de granitos relativamente ricos en uranio. El uranio soluble es transportado a lo largo de condiciones lo suficientemente reductoras como para convertirlo en iones de uranio negro. Al llegar a esta nueva forma de uranio, los iones se reprecipitan. Otra forma en la que pueden conformarse depósitos de uranio asociados a sedimentos ocurre cuando, en una fase tardía de la subsidencia asociada a la actividad orogénica y en presencia de la intrusión ígnea, las celdas de convección de los fluidos hidrotermales se desarrollan sobre la fuente de calor. Entonces, el uranio es lixiviado a partir de un volumen cristalino relativamente grande, mientras el fluido es arrastrado por la celda de convección hacia la fuente de calor. Luego, el uranio se precipita y es concentrado por enfriamiento en las zonas cercanas a las corrientes ascendentes. Las zonas de fallas son propensas a este tipo de mineralización, dando lugar a depósitos de venas mineralizadas. Las zonas de falla que se encuentran por debajo de discordancias con sedimentos impermeables por encima de esta son particularmente ideales para formar depósitos. La mayoría de los minerales económicos se encuentran primero en depósitos dispuestos en vetillas, y la mayoría de los yacimientos más ricos de uranio ocurren en depósitos de tipo venas mineralizadas, usualmente en profundidad. Yo voy a presentar el depósito epigenético de Roll-Front de uranio, donde se depositan las menas de cofinita y pechblenda en una roca permeable sedimentaria, que por lo general es una roca conglomerática de arenisca, que a su vez se encuentra rodeada por una roca no permeable pelítica. Las condiciones de depositación son reductoras porque hay materia orgánica relacionada a estos depósitos, por lo cual la descomposición hace que el ambiente sea de reducción. Además, se tiene que las condiciones son calurosas y que son estacionalmente húmedas.